Dios les bendiga, sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estudiar un poco sobre las 10 vírgenes, aquella parábola que nuestro Señor Jesucristo expresó un poco antes de ser crucificado. Él nos dio una enseñanza diciéndonos que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que esperaban que el esposo viniera. Una parábola es una enseñanza donde los personajes, donde en la historia uno tiene que encontrar esa enseñanza que va a ser útil. Esa parábola nos está expresando, nos está hablando de una historia, de un relato, y está hablando de esos personajes, pero es donde nosotros debemos de encontrar las referencias a nosotros mismos, debemos de encontrar la enseñanza para nosotros mismos y llevar ese buen desarrollo o ese buen final de los personajes, o tener ese mal desenlace que tienen los personajes. Entonces la historia en la parábola es expresada para que cada uno vea, analice la situación y cada uno tome el lugar que le corresponde, cada uno tome la enseñanza para corregir o para persistir en lo mismo. Lógicamente, el que aprende, el que entiende, corrige. El que no entiende, sigue en lo mismo. Nos dice de estas 10 vírgenes que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes son las que tienen entendimiento, las que tienen ese razonamiento de las cosas para llevar a cabo un buen final, para tener un desarrollo que les lleve a alcanzar las metas y los objetivos. En eso consiste la enseñanza de la prudencia que debemos de tener para alcanzar una meta y un objetivo que no sea contrario al esperado. Las vírgenes insensatas no alcanzaron esa meta, no alcanzaron ese objetivo por su misma insensatez. Ahí debemos de encontrar esa enseñanza. Eran 10 vírgenes, ese número 10 en este caso va a simbolizar o nos va a enseñar aquellas personas que están sometidas, aquellas personas que que manifiestan una obediencia. El número 10 es un mandato, y entonces los que están dentro de esa casa, dentro de ese lugar, dentro de esa reunión, son los obedientes. El número 10 es una casa, y la casa se llama obediencia. 10 son los mandamientos, o 10 es el resumen de los mandamientos que todo hombre debe de obedecer. Ahí tenemos esos 10 mandamientos de los cuales no puede uno excluirse. Uno no puede excluirse del mandamiento de no matarás. Ninguna persona puede excluirse del mandamiento de no adulterarás, de no mentirás. Nadie puede excluirse de esos mandamientos, como nadie puede excluirse del mandamiento de no ser un idólatra, ¿sí? De no tener dioses ajenos delante del único Dios vivo y verdadero. Entonces este es un mandato, esta casa, esta congregación de 10 va a significar la obediencia que cada uno tiene hacia
el mandato. Estaban esperando a su Señor, estaban esperando al esposo. Y Jesucristo dio ese mandato a todos los apóstoles, dio ese mandato de esperar, que deberíamos de perseverar hasta que nuestro Señor Jesucristo viniera. Está expresado, está dicho en ese mensaje que le dice del siervo, de los siervos, del siervo fiel y del siervo infiel. Aquel que es puesto en esa casa hasta que su Señor venga. Y cuando su Señor venga, este siervo le abrirá la puerta. Pero el siervo infiel es aquel que dice que su Señor tarda en venir y entonces él comienza a golpear, él comienza a hacer las cosas mal y no haciendo las cosas que su Señor le mandó hacer. Entonces hay un mandato de perseverar y de esperar a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este caso es que el esposo venga. Y todos aquellos que están en esa espera, todos aquellos que tienen ese conocimiento de ese mandato, están esperando. Y entonces se entiende que están obedeciendo. Estas 10 vírgenes estaban, entre comillas, obedeciendo. Pero esa obediencia tiene que ser una obediencia sensata, una obediencia correcta, una obediencia prudente. Porque tenemos la obediencia de estas 10 vírgenes que es diferente. 5 son obedientes prudentes, 5 están esperando y son prudentes, y 5 están obedeciendo y 5 están esperando de una forma imprudente, insensata. Las 5 vírgenes sensatas son aquellas que se hicieron de todo lo que tenía, de todos los elementos necesarios para esperar. Las imprudentes son aquellas que no se hicieron de todos los elementos que son necesarios para esperar. En los mandamientos, unos pueden tomar o no tomar todos esos mandamientos, cumplir o no cumplir, cumplirlos en parte. Los prudentes son aquellos que cumplen los mandamientos, que cumplen todo lo necesario, que tienen esa perseverancia en todo lo necesario. No es cumplir en parte y dejar de cumplir las cosas que tal vez no gustan, las cosas que tal vez se parecen a nuestro entender ya caducas. Es necesario prepararse, es necesario obedecer, es necesario esperar en obediencia, pero esa obediencia nos lleva a hacernos de todos los recursos que son necesarios para que nuestra obediencia sea completa y logremos alcanzar, logremos avanzar y llegar a una meta, a un objetivo. La obediencia a muchos es una palabra muy chocante, una palabra que dice en este tiempo de libertad, en este tiempo donde se habla de ese resurgimiento del hombre, de esa posición de libertad, esa posición de dignidad del hombre. La obediencia nos lleva a un pensamiento retrógrada donde dice el hombre que no puede estarse sometiendo, que el hombre es libre y que el hombre es el Señor. Entonces es una palabra que choca. La palabra obediencia ya es una palabra
incómoda a nosotros. Es una palabra que dice uno, esa palabra no debería de existir. La obediencia me hace someterme y yo no puedo estar sometido por nadie. En este tiempo, la obediencia quiere ser quitada, quiere ser desechada como una palabra, como algo nocivo, como algo malo, como algo que le produce al hombre una urticaria, le produce al hombre un malestar. Y lo vemos en todas las áreas. El feminismo está en contra de esa obediencia. Todo lo que es el machismo está en contra de esa obediencia. Todo lo que es la libertad de género, la libertad sexual que se intenta imponer es también, toda esa ideología de género también está en contra de la obediencia. En este tiempo, en esos tiempos modernos, en estos tiempos en donde el hombre se siente un ser superior a todo, intenta cambiar todas las cosas como que las cosas que están establecidas son una imposición y entonces el hombre debe de romper esa imposición. El cristiano piensa que la Biblia es una imposición que no debería de ser porque nos habla de una estructura, de una forma de vida, de una obediencia que fue dada más de 2000 años atrás, 3000 o 4000 años, donde fue manifestada la palabra de Dios y entonces esa ya no tiene razón de ser. Uno no tiene que obedecer. Cuando hablamos de que Dios es amor y de que somos salvos por gracia, estamos despreciando la obediencia, que no debemos de hacer nada para ser salvos porque ya todo lo cumplió, todo lo obedeció nuestro Señor Jesucristo y entonces nosotros no tenemos que obedecer nada. Entonces es ese desprestigio, es ese desprecio a la obediencia lo que lleva a estas mujeres imprudentes a no cumplir con todo lo necesario para esperar. Las 5 vírgenes prudentes sí cumplieron con todo lo necesario para esperar. Tenían unas lámparas y debían de esperar porque el esposo venía en el anochecer. Venía en la noche, en la oscuridad. Y entonces estas tenían que tener unas lámparas y debían de encenderlas en el momento en el que el esposo llegara, a la hora en la que el esposo viniera. Pero las lámparas son una estructura, son un conjunto de elementos que conforman una unidad y que conforman un todo. Pero ese conjunto de elementos tienen que ser unidos, tienen que tener esa comunión para un correcto funcionamiento, un correcto servicio. Una lámpara tiene el recipiente, tiene el mechero, pero también tiene que tener el combustible. Actualmente ya no conocemos de ese tipo de lámparas, pero sí conocemos las lámparas eléctricas de baterías que constan de un foco, del cuerpo de la lámpara, pero también tiene que tener una batería. Sin la batería, el foco no va a encender. Y aunque se tenga el cuerpo de la lámpara, si falta el foco o si falta la batería, no va a encender. Todo es un conjunto y todo aporta para un buen final, para obtener algo que se espera. Ese es el objetivo, obtener algo que se espera, y en la obediencia se espera obtener algo. La obediencia no puede ser despreciada, no puede ser desechada. Si compramos
una computadora, debemos de tener un manual y debemos de obedecer ese manual. Porque si no lo obedecemos, si no lo conocemos y si no lo llevamos a cabo, lo que el manual nos está diciendo, no vamos a poder encender ni utilizar esa computadora. La obediencia nos dice que en el instructivo nos va a indicar qué botón es el que va a encender la computadora. Y exclusivamente por ese botón se va a encender la computadora. No podemos encenderla por cualquier botón o el botón que nosotros querramos, sino que en el instructivo nos dice el botón con este símbolo, con un interruptor, es el que va a encender el aparato. En un vehículo, en una unidad de transporte, en un auto, también está determinado cuál es el funcionamiento de cada uno de los botones, cada una de las palancas, cada uno de lo que contiene ese vehículo, para qué sirve. Y si nosotros queremos sustituir la función de algo, o queremos que al encender las luces encienda el radio, no se puede. Si queremos dar vuelta a la derecha, pero el volante lo giramos a la izquierda, no va a resultar que vayamos hacia la izquierda si estamos girando. No va a resultar que vayamos a la derecha si estamos girando hacia la izquierda. Todo tiene un orden y en ese orden uno se somete a el funcionamiento para lograr objetivos correctos. En todo va a suceder eso. Pero las vírgenes imprudentes son aquellas que piensan que no tienen que obedecer todo. Son aquellas que dicen que no se necesita obedecer de esa forma, que la obediencia no nos lleva a ninguna meta, a ningún objetivo, que la obediencia no hace ninguna diferencia, que el orden de las cosas no tiene ninguna diferencia, que hay cosas que no son esenciales, que hay cosas que no son necesarias, pero aquí en el mensaje de las 10 vírgenes, Jesucristo nos está diciendo que las cosas que nos han sido dadas como cristianos, como creyentes, aquellos que estamos esperando, son necesarias de cumplirse y de obedecerse. Por eso es que nos dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Perseverancia. Y en esa perseverancia es necesario cumplir lo que corresponde, cumplir lo que se ha mandado, cumplir lo que se ha determinado que se debe de cumplir. Si no, no se llega a ese objetivo, no se llega a esa meta. Por eso es que son las 10 vírgenes las que están sometidas a esos mandamientos, a ese mandato. Y todo el hombre está sometido a ese mandamiento, a ese mandato. Hay quienes aprecian las cosas espirituales y hay quienes las desprecian. En estos mandatos, de esperar, es necesario algo muy importante que no puede ser sustituido, y es el aceite. Y el aceite está simbolizando la unción, está simbolizando la presencia, la administración del Espíritu Santo. La presencia o ministración del Espíritu Santo tiene que ser una ministración interna, no externa. Una lámpara no va a encender si está fuera de... Una lámpara no va a encender si el aceite no está dentro de la lámpara. No está en el recipiente, no está en ese lugar que está construido para
albergar para que sea introducido, para que contenga el aceite. Tiene un lugar donde el aceite va. Y en la vida del cristiano, en la vida del creyente, el aceite no va por fuera. En la vida del cristiano, en la vida de aquel que espera en Jesucristo, el aceite va por dentro. La palabra nos dice que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. No que el Espíritu Santo tiene que estar fuera, no que el Espíritu Santo nos bañe, sino que debemos de estar llenos y entonces el contenido tiene que ser interno. Estas 10 vírgenes no tenían un contenido interno del aceite. Y si tenían un contenido interno era muy escaso porque nos dice la palabra, nos dice en esta parábola nuestro Señor Jesucristo que las lámparas de estas 5 imprudentes se apagaban. Quiere decir que sí encendían, que sí tenían cierto grado de obediencia en este caso, pero que no era una obediencia suficiente para encender. No tenían todo el contenido necesario. Las vírgenes prudentes sí tenían todo el contenido necesario. Arreglaron sus lámparas y las lámparas encendían porque tenían el contenido, porque tenían todas las cosas, tenían todos los accesorios y tenían ese orden. Y entonces el aceite va dentro de la lámpara, no va afuera. Ese es el orden y esa es la obediencia. Quien desprecia todo ese orden no va a encender. Puedes tener tu lámpara, puedes tener el mechero, puedes tener el aceite, pero si no está en el orden correcto, no va a encender. Solamente es el orden correcto lo que va a producir un buen desarrollo, un buen final. Y estas vírgenes imprudentes fueron con las vírgenes prudentes y les dijeron, dadnos de vuestro aceite. Dadnos de vuestro aceite. Son aquellas que no son capaces de hacerse de los recursos que son necesarios. Hay un orden en todas las cosas. Uno no puede tomar de donde uno quiera. Uno no puede tomar a capricho. Uno no puede decidir dónde obtener las cosas cuando en el instructivo, cuando en el orden se nos está dando dónde se obtienen las cosas, quiénes son los encargados de producirlas, quiénes son los encargados de darlas o de ministrarlas. Estas vírgenes imprudentes le dijeron a las otras vírgenes que eran prudentes, dadnos de vuestro aceite. O sea, querían tomar de donde fuera. Ese es un desorden, ese es un pensamiento desordenado, ese es un pensamiento que no tiene una lógica coherente, no tiene una lógica que los va a llevar a un buen destino, a un buen objetivo. Porque eso es un desprecio, es un desconocimiento del orden. Dios es orden y todo lo establece en orden y se toman las cosas en orden. Y Él da las cosas en orden, en su medida. Y entonces las vírgenes que son prudentes, ellas contestaron bien a estas vírgenes imprudentes. Las vírgenes prudentes dijeron, para que no nos falte ni a nosotras ni a ustedes, vayan a quienes las venden. Vayan a quien vende el aceite. Están hablando de una forma correcta. ¿Dónde voy a obtener el aceite? Bueno, voy a quien lo vende. ¿Dónde voy a obtener el pan? ¿Dónde voy a obtener un pan? Pues voy a la panadería. ¿Dónde voy a obtener la carne? Voy a la carnicería. ¿Dónde voy a obtener zapatos? Voy a la zapatería. Pero si yo quiero zapatos, necesito porque no tengo
No voy a decirle a mi hermano, a mi vecino, oye, dame tus zapatos porque yo los necesito. Eso es algo incoherente. Eso es algo ilógico. Eso es algo que se hace de una forma en donde el razonamiento está fallando y entonces nosotros nos sentimos con el derecho de imponer las cosas, imponer el funcionamiento de las cosas. Ese es el sentido de la imprudencia. El hombre no puede, el cristiano no puede imponer el funcionamiento de las cosas, no puede imponer el tiempo de las cosas, no puede reclamar cosas que no le corresponden y no puede reclamar cosas a quien no puede dárselas. Nos es dado los principios, nos es dado el orden, nos son dados los mandamientos, nos es dada la instrucción y debemos de acatar y de obedecer. Y entonces, ¿qué dijeron las mujeres prudentes, las vírgenes prudentes? Vayan a quienes lo venden. Y las vírgenes imprudentes salieron, se fueron y están manifestando esa imprudencia. Aquí nos está enseñando cómo la imprudencia va de error en error, en error, en error, y la imprudencia va alejando, va separando cada vez más del objetivo. Las 10 vírgenes estaban en una unidad, estaban en un solo lugar, estaban en una sola casa. La imprudencia de las vírgenes las llevó a separarse de ese grupo. Entonces se separaron, es el grupo de las prudentes y el grupo de las imprudentes. Y hay una separación. Estando todas en una unidad, en un mismo principio, en un mismo lugar, punto de origen y en una misma esperanza, en un mismo objetivo, la imprudencia primero los llevó a separarse, prudentes de imprudentes. Segundo, de quienes se encendió la lámpara y quienes no encendió la lámpara o se apagaba. Tercero, de la forma de hacerse, la forma de buscar las cosas, la forma de lograr esos objetivos, la forma de tener los elementos necesarios para esperar. Las vírgenes prudentes sabían dónde conseguirlos, a quién recurrir. Las mujeres imprudentes no sabían dónde conseguir las cosas. Seguramente no conocían quién vendía el aceite. Sí, dice que solamente tomaron sus lámparas, pero no tomaron con ellas el aceite. No sabían qué tomar. No vieron lo que tomaban. No analizaban, no entendían. No preguntaban, no razonaban, simplemente imponían. No les preguntaron a las mujeres prudentes, oigan, ¿dónde consiguieron el aceite? Oigan, ¿quién vende el aceite? A las mujeres prudentes le dijeron a las imprudentes, vayan y compren a quien lo vende. Pero estas imprudentes no preguntaron, ¿quién lo vende? ¿Dónde está su casa? ¿Dónde puedo conseguirlo? ¿Qué precio tiene? ¿Es de buena calidad? ¿Ese me servirá? ¿Qué marca? No preguntaron nada, sino simplemente salieron y se fueron. No les gustaba la instrucción. Están demostrando ese desprecio a la instrucción. Están demostrando ese desprecio al consejo. Están despreciando ese desprecio a ser guiadas para obtener algo. Entonces estas mujeres imprudentes salieron y se fueron. Y en eso llegó el esposo. Y entonces las prudentes que tenían todo lo necesario, que habían tenido esa delicadeza, esa dedicación
habían tenido esa dedicación de buscar las cosas que son necesarias, estaban en ese lugar, estaban en ese momento y lograron su meta y lograron el objetivo y entraron con el esposo a la casa. ¿Cuál fue el error de las otras 5? Que no conocían quién vendía, no conocían dónde hacerse del aceite. Porque el aceite no lo vende el hombre. El aceite que enciende estas lámparas no se puede obtener por cualquier persona, sino el aceite se va a obtener directamente de las manos de Dios. En la palabra nos dice: si alguien es falto de entendimiento, pídala a Dios. Si alguien es falto de sabiduría, si alguien no tiene sabiduría, pídala a Dios y Él lo va a dar abundantemente. También nuestro Señor Jesucristo nos dijo: si alguien no tiene el Espíritu de Dios, si alguien no tiene el Espíritu Santo, si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, pídalo al Padre Celestial y Él lo dará. Nos está diciendo a quién recurrir cuando somos faltos de entendimiento, cuando somos faltos de sabiduría, cuando somos faltos de llenura. No se puede tener llenura espiritual recurriendo al hombre. No se puede tener sabiduría, entendimiento, cordura, coherencia, si no va uno a buscar la sabiduría del Padre Celestial, de la sabiduría de lo alto. Entonces aquí vemos cómo es que las mujeres insensatas se fueron alejando del objetivo, se fueron alejando de la meta. En el espacio, en el lugar, en el tiempo, se fueron alejando por sus actos, por sus hechos, por la forma en la que actuaban, la forma en la que razonaban. El mensaje de esta parábola para nosotros los creyentes, los que esperamos en Jesucristo, es que no se pueden despreciar las enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: vayan a Jerusalén y no salgan de ahí hasta que no sean investidos del poder de lo alto. El apóstol Pablo nos enseña que debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo nos da ese contenido. Y todo esto nos lleva a una obediencia no en parte, no a decir: yo tengo el Espíritu Santo, y he sido bautizado por el Espíritu Santo. Debemos de probar ese contenido, debemos de realmente revisar si tenemos todo lo necesario para esperar a nuestro Señor Jesucristo, porque Él puede venir en cualquier momento. Y si nos falta algún aditamento, si nos falta algún elemento, sobre todo algo tan importante como el contenido, como la llenura del Espíritu Santo, vamos a ser desechados. Porque uno puede tener una buena apariencia, uno puede tener una buena forma, pero va a ser hipocresía. Porque le dijo nuestro Señor Jesucristo a los fariseos: sepulcros blanqueados, que por fuera tenéis una bonita figura, que por fuera lucís
limpios, hermosos, que por fuera lucís de una forma correcta, impecable, pero por dentro estáis llenos de huesos y de muerte. Por dentro estáis vacíos, por dentro no hay un contenido, por dentro tienen telarañas, por dentro está hueco. Las lámparas de estas vírgenes imprudentes estaban vacías. Había muerte en ellas. Eran unas lámparas, ¿cierto? Y eran parecidas a las lámparas que las mujeres prudentes tenían. Pero la diferencia es que las de ellas, de las prudentes, sí encendían y de las imprudentes no encendían. Y es el contenido. Por dentro estáis llenos de oscuridad. Entonces, este es el mensaje a grandes rasgos de lo que es la parábola de las 10 vírgenes, en lo cual debemos de aprender, en lo cual debemos de entender, debemos de aceptar la instrucción, la enseñanza, para no caer en ese error que nos va llevando, nos va separando de nuestra meta, de nuestro objetivo. Debemos de cumplir y debemos de obedecer, no dar por sentado todas las cosas, sino tener las evidencias, los elementos, tener cada uno de esos elementos en la mano, no en una suposición, no en un desprecio. Y todos de esta forma, en esa obediencia, llegaremos a esa meta. Llegaremos a ese momento para nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.